Antes de comenzar todo esto, yo quisiera leerles una frase y a lo mejor ustedes van a adivinar de quién se trata, pero va a ser difícil. La disipación de las rentas públicas en objetos frívolos y perjudiciales, y particularmente en sueldos de infinidad de oficinistas, secretarios, jueces, magistrados, legisladores provinciales y federales, dio un golpe mortal a la República, porque la obligó a recurrir al peligroso expediente de establecer el papel moneda, sin otra garantía que las fuerzas y las rentas imaginarias en la Confederación. Esta nueva moneda pareció a los ojos de los más una violación manifiesta del derecho de propiedad, porque se conceptuaban despojados de objetos de intrínseco valor, en cambio de otros cuyo precio era incierto y aún ideal. ¿Ustedes saben quién dijo esto? Esto no lo dijo Benjamin Franklin, esto no lo dijo tampoco el profesor Steve Hanke, esto lo dijo Simón Bolívar en 1812. Imagínense ustedes si el libertador Simón Bolívar abriera los ojos y vea que su nombre figura en el papel moneda del siglo XXI y es el mismo papel moneda que hizo caer a la República. Imagínense ustedes lo que sentiría el libertador Simón Bolívar de ver que ese papel moneda que hoy usa y además usurpa el nombre del libertador, porque usurpa el nombre del libertador, un papel para transar, para rechazar y para robarle el derecho de propiedad a los venezolanos. Porque se trata aquí, y para que todo el mundo lo sepa, la devaluación por impresión de dinero inorgánico es violación de la propiedad privada. El dinero que cada uno de nosotros recibe por un pago se convierte de manera inmediata en propiedad privada de cada uno. Y eso lo va y te lo confisca el Banco Central de Venezuela. Eso va y lo confisca el Banco Central, violando el derecho de propiedad. ¿Y así queremos estimular las inversiones en Venezuela? Evidentemente que no. Es decir, este debate no solamente es sobre el dólar, sino sobre el derecho a la propiedad privada que tienen los venezolanos y los inversionistas extranjeros, los dos. El objetivo que tenemos nosotros con esta propuesta, trabajándola con uno de los mejores economistas del mundo, que es el profesor Steve Hanke, es uno, proteger el salario de los venezolanos. Uno. Porque es la primera ventaja para proteger al que trabaja. Dolarizar es proteger el salario y los ahorros de la infernal devaluación e impedir que cualquier gobierno, este o el que sea, porque aquí hemos estado en esto desde el año 83, financie su proyecto político destruyendo la propiedad de la gente. Porque si yo no me equivoco, la soberanía no recae en el Banco Central, la soberanía recae en el pueblo. Y al pueblo se le está robando. Segundo, el objetivo de la propuesta de la dolarización es quitarle poder a la política y devolvérselo al ciudadano. Punto. Es ponerle un límite institucional al poder. Es que unos burócratas, desde un fulano Banco Central, vienen a robarle la propiedad privada a la gente para financiar su gasto público. Y vamos a hablar, aquí en Venezuela lo que se necesita es una cura de verdades. Y hay que decir la verdad y hablar con la verdad. Ya está bueno. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar? Que una pila de burócratas del gobierno que sea vengan a robarle el derecho de propiedad a los venezolanos, devaluando, porque además lo hacen invisibles y con una hipocresía enorme. Y lo hacen unos tipos que uno no sabe ni quiénes son.
De repente, al día siguiente, amanece el salario y tus ahorros valiendo menos de lo que valía el día anterior. ¿Y quién se le ocurrió eso? Una mano invisible. Sí, pero esa mano invisible sí existe. No es visible, pero existe. Y te devalúa y te roba, además. Para mí, la verdadera soberanía monetaria, porque quiero decirles que soy un nacionalista y soy además bolivariano. Y soy también paecista. Y soy defensor de la historia de este país. Pero para mí, la soberanía no está en el Banco Central de Venezuela. La soberanía está en el pueblo venezolano y en cada uno de los venezolanos. Tercer beneficio de la dolarización. Darle seguridad al que produce. ¿Por qué? Yo lo llamo incluso el efecto Pantene. En España, vamos a no poner el ejemplo de Miami, vamos para Madrid. En Madrid un pote de Pantene cuesta 4 euros. Aquí, en cualquier tienda, cuesta $12. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Es que aquí tenemos una atmósfera o es una réplica del temblor? No, no es una réplica del temblor. Es el temblor del miedo que tiene un comerciante que frente a la pérdida de su valor de readquisición o de reposición de sus productos, entonces resulta que tiene que ponerle un precio máximo porque no sabe cuánto le va a costar traer ese Pantene de vuelta. Imagínense ustedes esa desgracia. Es decir, eso da seguridad y cuando tú das esa seguridad bajan los precios. Es decir, uno de los efectos de la dolarización va a ser apagar y ponerle un frenazo a la inflación. La dolarización le pega un frenazo a la inflación y se acabó la manipulación con el billete. Nuestra propuesta, estamos trabajando con el profesor Steve Hanke, asesor, por cierto, porque ha sido asesor, miembro de una comisión presidencial del presidente Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y es asesor también y ha sido asesor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así que yo evitaría que volvieran a insultar al profesor Steve Hanke, porque nosotros no estamos insultando aquí a nadie. Aquí en Venezuela hay que bajarle 2 a los insultos. Entonces, si Steve Hanke trabaja conmigo, entonces resulta que si es el doctor Diablo o el doctor Dinero o el cosa. No, eso no es eso. Es un profesor respetable de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Porque aquí, en este país, tiene que acabarse la piratería en el manejo de los fondos públicos. Aquí todo el mundo tiene que ser transparente. Y sí, a mí me asesora ad honorem, y lo recalco, ad honorem, el profesor Steve Hanke, el mejor economista en materia monetaria del mundo. Y yo no tengo complejo en decir eso. Allá aquellos que tienen que esconder los asesores porque son bien piratas. Y quiero decirles que en la propuesta de la dolarización viene acompañado también de otras medidas que estamos trabajando. Uno, una ley para la estabilidad fiscal. Imagínense ustedes que el profesor Román Cárdenas, en el año 18 del siglo XX, 1918, estableció el equilibrio fiscal en una ley de hacienda pública que duró 90 años. Fueron los gobiernos de Gómez, López Contreras, Isaías Medina Angarita, Rómulo Betancourt I, Rómulo Gallegos, Carlos Delgado Chalbó, Germán Suárez Flamerich, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal, Edgar Sanabria, Betancourt II, Leoni, Caldera, Pérez, Herrera, Lucinchi, Pérez, Don, Caldera, hasta el año 2000, que era la ley de la Hacienda Pública Nacional. Todos esos presidentes estaban bajo una ley de equilibrio fiscal y tenían que ser disciplinados desde el punto de vista fiscal. Y tenemos ahora que tener una ley de mayor equilibrio fiscal que no permita el endeudamiento tampoco, porque aquí estamos hipotecando permanentemente el futuro de Venezuela. Y ya basta que estos temas, por Dios, yo le agradezco mucho al presidente de la Asamblea Nacional que hayamos puesto este debate abierto. Vamos a debatir abiertamente, no tengamos miedo, vamos a debatir ante el país, no en 4 paredes. Vamos a debatir además los grandes temas de Venezuela que están pendientes. Y no tenemos que esperar para el próximo periodo, ni para la próxima cosa, ni que nadie se saque el quino. Aquí lo que hay que agarrar de una vez
y tomar las decisiones correctas, porque el venezolano, dueño, titular de las reservas petroleras más importantes del mundo, titular de las reservas mineras más importantes de América y de las reservas de gas más importantes del continente, no puede seguir en un país pelando bola, de verdad. No podemos seguir en eso. Ya basta, fue suficiente que este país siga pasando hambre y desnutrición los niños por una política económica errática. Porque la política económica que existía en el año 98 era errática y por eso condujo a Hugo Chávez y el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Y bueno, yo por último sí quiero decir que estamos en una etapa de reconciliación y de recuperación económica. Eso lo ha anunciado el secretario Marco Rubio, porque que yo me acuerdo el 3 de enero pasó. Y aquí no se pueden andar con arbitrariedades, porque estamos en nuevo momento político. Y ese nuevo momento político indica que todos tenemos que poner de nuestra parte, actuar con respeto, con responsabilidad, porque hoy la arbitrariedad es sobre un diputado. Mañana puede ser sobre un campo petrolero, sobre una empresa petrolera o sobre una concesión de gas. Entonces es evidente que a esto hay que tenerle cuidado porque entramos en un nuevo momento de la historia de Venezuela. Pueden hacer sus preguntas. Pedro, ¿puedes coordinar las preguntas? Preguntarle primero que nada por cómo se aplica una política como esta, cuáles serían los mecanismos para aplicarla en un país que está en estas condiciones. Hace falta voluntad política para aplicar una dolarización. ¿Cómo se aplicaría? ¿Cuál es la propuesta para aplicarlo? Y lo otro que quería preguntarle es si ha sido notificado de alguna investigación en su contra, luego de lo que dijera el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Usted ha tenido alguna comunicación, alguna información que hable de a dónde llegaría esto? Pero lo primero que me gustaría saber es lo que le consultaba, cómo se aplica una política como esta en un país que pareciera no haber voluntad para ello. Fíjate, la dolarización, fíjate, es una cosa incoherente, ¿no? O esta semana pasada, lamentablemente, yo no estaba aquí porque estaba visitando a mi familia. Y aprobamos una ley por unanimidad que los diputados, incluso la diputada María Elvira Rodríguez de Lápiz, también levantó la mano sobre la ley de arrendamiento. Y en esa ley de arrendamiento, por primera vez en la historia de Venezuela, se pueden fijar en moneda extranjera los cánones de arrendamiento. Entonces yo no sé cuál es la molestia. Y yo no sé qué me van a tener que investigar, pero yo creo que aquí hay que investigar varias conductas también, porque no puede ser que el mismo día tú dices que a mí me abres una investigación porque estoy buscando un asesor para dolarizar a Venezuela y al otro día y el misma hora, en el mismo tiempo, en el mismo día, en la misma sesión, apruebas una ley donde le das la dolarización a los alquileres de Venezuela. O sea, aquí que estamos, de verdad que es una cosa que uno no entiende, es difícil entender, por lo menos a mí me cuesta. Yo no sé si a los demás les cuesta, pero a mí esa incoherencia me cuesta bastante. Ahora, el tema de la investigación, yo lamento muchísimo que a mí no me han informado absolutamente de nada. Lo que conozco, lo conozco por ustedes, por los medios de comunicación. Que eso lo que da es una inseguridad terrible al país. Eso es un muy mal mensaje. Esas son cosas que no deben ocurrir en el nuevo momento político de Venezuela. En el nuevo momento político de Venezuela, si usted tiene un problema con una investigación con un diputado que además los destituye sin derecho a la defensa y sin nada, violando un artículo de la Constitución, si eso le pasa hoy a un diputado electo de la Asamblea Nacional del 2026, imagínense ustedes lo que le puede esperar al resto de los venezolanos, ¿no? Entonces es un muy mal precedente. El problema aquí no es Antonio Ecarri, eso es lo de menos, y los cargos menos, y las comisiones menos, y los grupos de amistad menos que menos. Ese no es el problema. El problema es la inseguridad jurídica. ¿Qué pensará? ¿Qué pena con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Qué pena con el senador, con el secretario Marco Rubio, que está hablando de este nuevo momento político? ¿Qué pena con el sacrificio que están haciendo la Fuerza Armada venezolana? Eso a mí me da mucha pena y me da mucha vergüenza. Con este sacrificio que están haciendo, que estamos haciendo todos los venezolanos por una reconciliación y sale esta arbitrariedad de esta manera que uno no puede entenderlo. Ahora, ya voy. Ahora, déjenme explicarles algo. Y quiero dejarlo muy claro aquí. El profesor Steve Hanke es mi asesor. Yo no tengo, y además quiero decírselo, yo soy abogado, graduado con honores en la Universidad de Carabobo, y desde el año 99 soy profesor de Derecho. Evidentemente, yo no voy cada vez que yo busco un asesor, en mi condición de diputado de la Asamblea Nacional electo, que lo tengo,
yo no comprometo a la Asamblea Nacional. Ahora, lo que es más grave es que el presidente de la Asamblea Nacional haya usado un chisme que es una calumnia, que no salió ni siquiera de los medios del Estado, para decir que la asamblea, que yo había contratado para la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que los mínimas cortesías ha debido por lo menos preguntarme si eso no era así, pero no ha preguntado. Pero yo se lo termino aclarando. Yo, por razones éticas y profesionales, no puedo contratar ni en nombre de un grupo de amistad, ni puedo contratar ni que me hubiera vuelto loco, ni en nombre de la Asamblea Nacional. Yo no tengo esos trastornos, ni tampoco ando con posiciones adelantadas de eso. Simplemente, además, te voy a decir, yo creo que algunos medios de comunicación, y también el propio presidente de la Asamblea o la directiva de la Asamblea o la persona que le asesoró al presidente de la Asamblea, yo les recomendaría un buen cursito de inglés, porque el artículo que sale originalmente en la revista Fortune no dice en ninguna parte, el profesor Steve Hanke, que lo contrató la Asamblea Nacional ni que yo asumí unos compromisos en nombre de la Asamblea Nacional. Es una barbaridad. Entonces, evidentemente, se los vuelvo y se los aclaro. Y si me quieren investigar por el tema de la dolarización y por el profesor Steve Hanke, bueno, el expediente va a ser largo, porque les voy a explicar quiénes van a ser asesores míos de aquí en adelante, porque voy a incorporar no solamente a dirigentes de Caracas, porque son expertos en economía, porque aquí el premio Nobel no se lo iba a llevar Maduro, el premio Nobel se lo tienen que llevar, son los dirigentes y todos ustedes, camarógrafos, periodistas, los trabajadores, los maestros, los médicos y todos que me están asesorando, porque parece que al presidente de la Asamblea no le pega la inflación, porque él cree que eliminaron la inflación, pero todos los que están en esta mesa, yo no sé si, Yadir, tú que tienes tu emprendimiento, ¿a ti no te pega la inflación? Muchísimo. Entonces, entonces el expediente que yo voy a presentar en la Asamblea de mi cuadro de asesores que manejan no solamente es el profesor Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, sino también hay muchísimos profesores, maestros, dirigentes de todo el país que me van a estar acompañando. Ahora, ¿usted no cree, por ejemplo, que depender de la política monetaria de otro país podría traerle problemas a futuro al país? Y le digo porque cuando la Reserva Federal estornuda, el mundo estornuda también y se enferma. Entonces, ¿usted no cree que aquí en el país hay economistas, por ejemplo, capaces de tener una política monetaria seria en el país, independiente de los poderes del Estado, para poder tomar decisiones serias en materia monetaria y tener un Bolívar fuerte? Yo creo que el cuento del Bolívar fuerte ya está más que superado, porque la verdad que eso de tener soberanía monetaria es que la gente, que el venezolano se le respete su derecho, porque es el venezolano, aquí es el soberano. ¿El soberano quién es? No, aquí no cambiamos a Fernando VII por una realeza venezolana, y hay una realeza invisible en el Banco Central. ¿Lo vamos a cambiar por Washington? No, pero es que no les vas a cambiar por Washington, porque lo que pasa es que Washington, sin duda alguna, el dólar es la moneda de referencia. Yo no he visto a nadie ahorrando en bolívares desde el año 83. No conozco a nadie. Ahora, la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene sus bemoles, indudablemente. Pero ojo, yo tampoco me creo el dueño de la verdad. ¿Cómo se pudiera aplicar la dolarización en Venezuela? Primero, lo que hace falta para aplicar la dolarización en Venezuela ya está hecho. Porque aquí todo está dolarizado, hasta las multas de CENIAT, a excepción de las multas del CENIAT que están en euros. Pero lo que tenemos es que, la verdad, formalizar el proceso, que en eso estamos. Y es una jornada precisamente de estudio. Y como yo no me la sé todas, estoy llamando a los economistas que saben sobre el tema. Pero créeme que tener una política monetaria en un banco central ya es un esquema antiguo, atrasado. ¿Qué hizo el Banco Central de España? Superar eso e irse al euro. El euro no es otra cosa que el marco alemán. ¿Qué han hecho las economías más importantes del mundo? ¿Qué han hecho otros países de América Latina? Panamá tiene su Balboa, sin duda alguna. Es un método, porque hay muchos métodos de dolarizar. Una cosa es eliminar por completo el bolívar. Eso no se puede hacer porque está en la Constitución. Pero el bolívar puede anclarse al dólar y tener una paridad 1-1. Y el Banco Central proceder a comprar el bolívar que está circulante. Y se acabó la inflación. ¿Eso que hizo Argentina no resultó? No. Eso no fue lo que hizo Argentina. Esos son dos métodos. No. Pero eso no resultó.
porque el peso seguía siendo la moneda de circulación. Pero en Panamá, si, imagínate tú, en Panamá está desde 1906 y no lo han cambiado. Y es el país de América Latina que más crece. El problema de Argentina es otro completamente diferente. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Panamá o el caso de Perú, el caso de Ecuador, el Sucre, yo no he visto a nadie. ¿Tú sabes cuánto tenía de popularidad la dolarización en Ecuador cuando fue implementada? El 51%. ¿Tú sabes cuánto tiene hoy? El 93%. ¿Tú has visto a alguien en Ecuador protestando por la dolarización? Nadie. Lo que es un fantasma, eso de estar hablando y confundiendo que el Bolívar, que yo me imagino que Bolívar, si resucitara, sería el primero en pegarle el grito al cielo viendo cómo su nombre es usurpado y cómo su nombre ha sido aquí vapuleado para robarle el poder adquisitivo a los venezolanos. Los bancos centrales, los que han servido en América Latina y en los países del tercer mundo, ¿tú sabes para qué? Ha servido es para robar, para quitarle el derecho de propiedad que tiene la gente sobre su dinero. Desde 1983 para acá. Porque es que esto no viene nuevo, esto viene de hace rato. Desde 1983 para acá viene un disparatado proceso de devaluación que ha terminado por ese esquema, por ese dogma, lo que ha hecho es destruir la seguridad social del país, porque lo destruyeron. Destruyeron la seguridad social de Venezuela. Por completo la destruyeron. Se llevó por delante la soberanía nacional, la verdadera soberanía, y liquidó la república. Fíjense que los problemas en materia de emisión monetaria se llevó por delante nada más y nada menos que una de las monarquías más importantes de la historia del mundo, que fue la monarquía francesa. ¿Por qué cayó la Revolución Francesa? ¿Porque era antipática a María Antonieta? No. Cayó por la hiperinflación que se desató alrededor de la venta de pan. Así que hoy nosotros los venezolanos tenemos que ponernos al mundo. El mundo hoy nos está pagando en dólares. Estamos recibiendo dólares. Pero esos dólares se han venido quemando en el Banco Central de Venezuela. Algunos dicen que 6.000, otros estamos en 900, unos en 6.000 y otros 9.000. 9.000 millones de dólares que están quemados en el Banco Central de Venezuela en lo que va de año. Bueno, antes de eso se robaron. También, bueno, pues es que aquí los robos son inmensos. Lo que pasa es que con la dolarización se va a formular un proceso de transparencia, que uno de los grandes beneficios de la dolarización es la estabilidad institucional. Eso es muy importante. La dolarización trae estabilidad porque trae transparencia también. Y entonces no necesitas las fulanas reservas internacionales de la República para respaldar el Bolívar. No, dólar que entra, ese dólar tiene que ir para la seguridad social de los venezolanos. Ese dólar que entra tiene que ir a los programas alimentarios de los niños venezolanos que están sufriendo malnutrición. Diputado, ¿ustedes van a continuar con el proyecto? ¿Lo van a presentar a la Asamblea Nacional, aunque todo esto ha traído el revuelo de los días anteriores? ¿Para cuándo más o menos podrían tener ya esa propuesta formal después de muy importante con el economista Hanke? Muy importante, menos mal que me lo recordaste. Fíjense, nosotros vamos a crear un foro económico nacional. Es decir, vamos a salir en consulta nacional para que este foro económico nacional reúna a los economistas del país. Aquí no hay dueños de verdades. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es el sentido común. Llamemos al profesor Hanke, por supuesto que va a venir el profesor Hanke. Y vamos a tener también al profesor, invitaría a Francisco Rodríguez, invitaría a José Manuel Puente, invitaría a cualquiera de los economistas, no me va a importar qué color político tenga, porque tenemos un objetivo de fondo. El objetivo de fondo es cómo le hacemos para respetarle la propiedad privada a los venezolanos. Entonces, por eso vamos a tener un foro económico. Ese foro económico va a discutir. Porque déjenme decirles, los gobiernos a lo largo de la historia siempre se han opuesto y son los primeros en rechazar abiertamente todos estos procesos de dolarización y después terminan apoyándolo.
Cuando se fue a dar la dolarización en Ecuador, el primer enemigo era Yamil Maguad, presidente del Ecuador, y después terminó aceptándola. El propio Rafael Correa, que hay por cierto unos asesores aquí en Caracas que trabajaron con Correa, el propio presidente Rafael Correa intentó desmontar la dolarización en Ecuador y el propio pueblo se lo rechazó, inclusive los propios correístas, y han tenido que lanzar propuestas de fortalecer más la dolarización en las siguientes campañas de la Revolución Ciudadana del Ecuador, porque es tan impopular la medida de desdolarizar que es un problema. Entonces, la verdad que a los políticos, por supuesto, nos cuesta perder poder sobre proyectos populistas, pero a Venezuela se le acabó el tiempo de los proyectos populistas. Este país está muy quebrado. Bueno, te lo voy a responder muy directamente. Por supuesto, estamos trabajando en un primer proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo queremos consultar con todos los economistas venezolanos, abrir un foro de discusión, y aquí abro la puerta a quien quiera participar de este foro. Esto no es ser militante partidista ni nada de eso, es un foro económico nacional para que discutamos abiertamente, y ojalá puedan venir los asesores del presidente de la Asamblea Nacional, que también puedan venir, no hay problema. Es que a mí no me importa con quién hablar, siempre y cuando la gente salga beneficiada de todo esto y que nosotros podamos tener una política decente y que a la gente no le sigan robando el salario. Eso es lo más importante. Sí, disculpe, yo también quiero insistir un poco en eso, porque, bueno, ustedes tal vez pueden presentar la iniciativa, pero dada la composición del legislativo, ¿qué posibilidades realmente se ven? Pocas posibilidades de que esto pueda ser aprobado, que tenga éxito. Esa es una pregunta. La otra pregunta que le quería hacer es si usted ha tenido algún contacto con alguna instancia de Estados Unidos para hablar, digamos, de las autoridades para hablar sobre este tema, y si la Asamblea 2015 aprueba o está apoyando esta iniciativa, si ha hablado con Ignora Matillera. Ok, vamos en esto. Con relación al éxito de la aprobación, déjame decirte que nosotros también tenemos capacidad de persuasión. O sea, la idea es que esto, si vimos a Jorge Rodríguez firmando la apertura petrolera, la apertura del petróleo al capital privado americano, si vimos a Jorge Rodríguez aprobando la apertura al capital económico minero internacional, si vimos a Jorge Rodríguez aprobando una apertura privada a todo lo que son minerales y tierras raras, si lo hicimos con la amnistía, si lo hicimos con este proceso, yo he visto cambiar de opinión al presidente Jorge Rodríguez muchísimas veces. Así que yo estoy casi convencido que vamos a ver a Jorge Rodríguez firmando la dolarización de Venezuela. Eso es número uno. Segundo, el éxito. Ahora, ahí hay otra cosa que quiero decirle también. Con relación a la asamblea del 2015, nosotros en la dirección del APIS hemos autorizado al diputado Antonio Ecarri Bolívar, que es miembro de esa asamblea del 2015, que pueda dirigirse a sus compañeros, antiguos compañeros de la asamblea del 2015, para que pueda hablar con la doctora Dinora Figuera, que pueda hablar con Marco Aurelio Quiñones, con Juan Miguel Mateus y con la representación de ellos, para que esta propuesta tome el mayor consenso nacional. Esto no se trata de imponérselo a nadie, es un tema de convencimiento. Nosotros aquí vamos por persuasión, no vamos por imposición. Pero eso sí, a nosotros no nos gusta atropellar, ni nos vamos a dejar atropellar por nadie. Entonces aquí sí vamos a dejar muy claro que sí es importante. Yo creo que el momento político que estamos viviendo, dada además la opinión del secretario Rubio, importante también saber la opinión del secretario del Tesoro, del señor Bessent, Scott Bessent. Yo creo, y las declaraciones que han dado ambos, yo creo que el proceso de dolarización va a ser bastante pertinente en Venezuela. ¿Piensa que le pueden quitar su curul del mensaje? Mira, a mí no me da miedo esa cosa que me vayan a quitar el curul. A mí lo que sí yo no quiero es que me quiten la conciencia. Y la conciencia va a seguir. Y esto es para todos. Ahora sería, por supuesto, una violación abierta a la Constitución y una práctica que yo creo
que por la lección aprendida del 3 de enero, no es bueno ese tipo de prácticas en Venezuela, de estar destituyendo diputados y ese tipo de cosas. Diputado, usted habló de que el doctor Steve Hanke trabaja de la mano con el presidente norteamericano Donald Trump, también con el secretario Marco Rubio. Acaba de mencionar la opinión de Scott Dixon, que también Marco Rubio acerca de la dolarización. Usted fue presidente del grupo de amistad parlamentaria venezolana norteamericana. Llegó a tocar ese tema. Usted nos puede confirmar una opinión de las autoridades norteamericanas que están a favor de la dolarización de Venezuela. Fíjese, algo bien importante que quiero aclarar. Nunca he utilizado el grupo de amistad parlamentario entre Estados Unidos y Venezuela para estar promoviendo la dolarización. La dolarización es una idea que yo tengo desde el año 14 en Venezuela. Y la vengo haciendo desde hace más de 12 años, vengo con este tema. Evidentemente tengo relación con todos los economistas del mundo que han venido hablando, con todos los economistas, ¿verdad? Los más importantes, porque durante 14 años, imagínense ustedes la cantidad de foros y cosas donde he estado por este tema de la dolarización. El profesor Hanke es mi amigo desde hace más de 15 años. Y evidentemente él tiene que estar, porque además el señor está en Washington. El profesor Steve Hanke formó parte de la comisión presidencial que cuando el presidente Trump asumió su mandato la primera vez. Es una persona que habla con el presidente Donald Trump, eso es evidente, y que ha hablado con el presidente Donald Trump. Ahora, yo no he hablado como parte del grupo de amistad parlamentario sobre este tema porque yo lo conozco hoy. Evidentemente, cuando sea un tema que tenía que ver con el grupo de amistad, lo haría directamente ante el Congreso de los Estados Unidos, que eran mis pares. Y además eso es un papel, el papel del grupo de amistad es un tema de diplomacia parlamentaria, cosa que el presidente Rodríguez no entendió. Porque estos no son funcionarios de la Asamblea. Esto es un tema de diplomacia parlamentaria que el presidente Rodríguez parece que se le olvidó. Pero yo se lo recuerdo, para eso es bueno la fitina. Es decir, vamos a ir recordando perfectamente cuáles son las potestades que tienen los grupos parlamentarios de opinión. Estos grupos parlamentarios internacionales de amistad, los que buscan son relaciones institucionales. Por mi parte, porque es una propuesta que lo hice como candidato a alcalde de Caracas, lo hice luego como candidato a la presidencia de Venezuela, formalmente la dolarización. O sea, esto no ha sido nuevo para mí. Y por supuesto, evidentemente, lo que sí que quiero decirte es que el secretario Rubio debe saber de esto. Yo no he hablado con el secretario Rubio. Debe saber. No, yo no lo tengo claro. Yo eso no lo tengo claro porque yo no voy a estar asumiendo posiciones de nada. Lo que sí tengo claro, porque lo he escuchado, además lo han escuchado todos, es que es una política del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos promover los procesos de dolarización en las regiones. Eso es una política pública del Departamento del Tesoro. Esto no es ningún secreto de Estado. Entonces, allí, para que estemos muy claros todos, ustedes pueden consultar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que han venido promoviendo este tipo de política. Diputado, quería preguntarle si dentro de la Asamblea ha recibido algún apoyo de otros colegas. ¿Cómo no? He recibido apoyo de muchísimos colegas de todos los bandos. Y hay personas también que buscan entendimiento, etcétera. Ahí hay de todo. Hay mucha solidaridad, evidentemente, frente a una cosa que es inentendible. Porque imagínense ustedes, yo me enteré, yo venía además en un avión en 8 horas de viaje y me enteré 8 horas después que había sido destituido de una manera sumamente arbitraria y teniendo además como base una calumnia, que es peor el asunto. Además, se está partiendo de un hecho falso. Es muy lamentable. Espero que se corrija. ¿Tenemos contacto con el vocero del gobierno del presidente Trump para plantear el tema de la organización muy aparte del grupo de amistad de la Asamblea? No, pero claro, siempre he tenido con muchos funcionarios y pronto iré a Washington a hablar en distintas instancias sobre este tema de la dolarización, pero no lo hice en mi condición de presidente del grupo parlamentario de amistad Venezuela-Estados Unidos. Lo hago en mi condición de diputado electo a la Asamblea Nacional y en el marco de mis competencias constitucionales de control y de promoción legislativa. Cuando tú vas a promover una ley, pues tú tienes que ir, evidentemente, tú tienes que estudiar
Cuando estás estudiando, consultas a los expertos. Cuando estás consultando a los expertos, tienes que consultar también a la comunidad internacional. Entonces, para que hagamos las cosas bien y en serio en Venezuela, con seriedad y con responsabilidad, pues tenemos que acudir definitivamente a hablar con los funcionarios adecuados para eso. Yo no tengo temor y complejo para eso. Y puedo hablar con gente que esté a favor y con gente que esté en contra. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Ahora, lo que sí es que va a haber debate. Debate va a haber. Y debate en el país. Esto tiene que ser un tema debatido en el país, en Venezuela. Va a haber debate. Y Steve Hanke va a venir a Venezuela. Yo no sé quién se lo va a prohibir.